Bueno, gracias Lucho por moderar ese excelente panel. No, la verdad, que muchas, o sea, ya lo dije antes, ¿no? Pero es como, te refresca un poco las preguntas y reflexión. Me llevo muchos mensajes, sí, pero también creo que me llevo más preguntas y de verdad que cómo estamos actuando nosotros como actores de mercado de Venture Capital de la región. Sí, no, y creo que justo eso fue la conversación que tú y yo tuvimos hace, no sé, ahora fue 4 meses cuando empezamos a tener Sí. discusiones sobre si podríamos hacer ese evento. Y justo fue como un poco lo que yo quería destacar y esperaba lograr con ese evento era mostrar que realmente tenemos una oportunidad, ¿no? Como yo he escuchado muchas veces que, oye, es demasiado temprano, el ecosistema de venture capital, emprendimiento en Latinoamérica es recién nacido, es por eso que no estamos más avanzados con nuestros rúbricos o algo así para diversidad. Y realmente yo creo que algo que hemos visto, escuchado, aprendido hoy es que es una oportunidad involucrar como rastrear y medir la diversidad desde el inicio. Empezar ahora, cuando sí, estamos recién nacidos, pero espero que si lo hacemos ahora, no vamos a encontrarnos en el mismo lugar donde están los Estados Unidos en unos años, ¿no? Que ya tienen muchos estructuras ya crecidas y ahora están teniendo esa conversación de cómo podemos recrear esas estructuras. Entonces, para mí y mi takeaway de hoy es realmente que estamos a tiempo. Hoy es el tiempo para hacer todo. Sí, yo también me llevo que, bueno, además de que sí hay motivaciones personales y como casi que la misión que sienten muchas de esas personas es hacer el bien por emprendedores, ¿no? Por emprendedoras y generar más un ambiente de diversidad e inclusión en el mercado. Pero también hay una parte económica que lo han comentado, digamos, tanto los emprendedores como los gestores de fondos, los LPs, que es de que hay todo un mundo que hoy en día estamos no observando por los sesgos que tenemos como individuos, ¿no? Y creo que por ahí va una de mis reflexiones personales de que además de que podemos hacer un bien desde las esferas en donde estamos, podemos también encontrar buenas oportunidades de inversión, justamente de involucrar equipos diferentes que piensen, digamos, sobre lo mismo, pero desde diferentes ángulos. Eso definitivamente creo que es una de las propuestas de valor más importantes de por qué también a promover inclusión y diversidad desde ese punto de vista. Sí, definitivamente. Si recuerdas del panel con los inversionistas, cuando Shu menciona como general alfa, estaba pensando en eso, ¿no? Como que la diversidad e inclusión realmente nos ayuda a generar mejores retornos, porque nuestro trabajo como inversionistas es buscar y encontrar inversiones en lugares un poco como nuevos, ¿no? Como estamos tratando de encontrar como el diamond in the rough, como se dice en inglés, o algo así. Entonces, realmente me queda con esa idea de General Alpha, de Shu Niata, de SoftBank, y espero que todos nosotros podemos generar Alpha por enfocarnos en la inclusión y diversidad. Solo antes de cerrar, solo quería mencionar que por parte de InclusiveX estamos haciendo un estudio sobre la diversidad de nuestro sector de Venture Capital. Vamos a lanzar el estudio en unas semanas al inicio de abril y quiero agradecer a todas las asociaciones de Venture Capital en la región que nos han ayudado con esto, ¿no? Porque realmente no podríamos hacerlo sin ellos. Entonces, muchísimas gracias a todas las asociaciones.
Y también gracias a todos nuestros community partners que nos han apoyado con la difusión de este evento también. Realmente bueno, creo que se dice en inglés, en español y también en portugués, como cuando vamos juntos, vamos más, we go farther. Podemos avanzar más rápido solos, pero podemos avanzar más lejos juntos. Entonces, realmente eso ha sido un trabajo de todos. No, poderoso mensaje, Megan, y yo quiero agradecerte también a ti, especialmente por incentivarnos a trabajar estos temas dentro de PCAP, dentro del ecosistema de Perú, y ahora ya haciendo esto más enfoque regional, ¿no? No es algo que honestamente tengamos muy presente aún, y me parece que una perspectiva externa que nos empuje hacia eso es necesario, ¿no? Y te agradezco por habernos dado ese empujoncito para empezar a trabajar esos temas, y yo creo que coincidimos aquí de que este es el primer evento de muchos por venir, o de repente no necesariamente eventos, ya vas a trabajar un reporte también. Y yo quería, ya que estamos hablando de eventos, dar también el anuncio de que vamos a organizar el Perú Venture Capital Conference 22, 23 y 24 de junio. Vamos a tener también espacios promotores de la diversidad e inclusión, tal vez no directamente como ha sido este evento, pero sí, digamos, dentro de los paneles, de los keynotes que tengamos. Así que los acompañamos a revisar la página web de PCAP, www.pcap.pe, y ahí van a poder encontrar ya la información del evento. Y lo último por mi lado es que desde PCAP estamos ya trabajando algunos temas de diversidad e inclusión. Hemos empezado a identificar los empleos generados por las startups startups peruanas que han recibido inversión. También estamos diferenciando empleo masculino y empleo femenino, y estamos viendo también cuáles son los roles de liderazgo y qué porcentaje tiene la participación de la mujer en roles de liderazgo dentro de los emprendimientos. Así que hemos empezado también por este lado, y esperamos que en los próximos años también ampliemos nuestra recolección de datos sobre diversidad e inclusión. Así que eso es todo por mi lado, Megan. Agradecerte a ti y a Valeria por poner esta agenda tan completa, y a todos los que nos han acompañado en el evento y en el workshop. Sí, no, gracias a ti también, Lucho. Y no sé si Valeria le gustaría juntar con nosotros solo para que podamos agradecerte en persona. Hola a todos, muchas gracias también por dejarme participar en este evento. Muy contenta de poder haber aportado, ¿no? Y muy contenta de todo lo que he aprendido en todo el día, ha sido espectacular. Excelente. Sí. Bueno, no pudimos hacerlo sin ti, Valeria, entonces muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Sí. Bueno, hasta la próxima oportunidad. Sí, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Chao. Chao.